El convenio 169 de la OIT establece el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, cada vez que se dicte una ley o una medida administrativa que afecte sus intereses. Es en este marco que se dictó la ley de la consulta previa por el Congreso de la República. El día de hoy conversaremos sobre los aspectos más saltantes de esta nueva ley. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La ley recién aprobada, ¿no?, en el Congreso. Y si una consulta justamente es para saber el criterio de la gente con respecto a lo que quieren hacer. Está muy bien que se haga la consulta previa, pero que tampoco que se llama los afectados, que en este caso que se llaman los nativos, que se llaman pongan demasiadas condiciones, ¿no? Porque si no, que se llama no había desarrollo. Y la minería es la gran impulsora de la economía peruana. Eso no puede ser, el Estado es el que debe beneficiarse, no esa gente. Esa consulta es muy necesario primero, consultar al pueblo y también pues porque el gobierno también no va a hacer lo que le da la gana, lo que se antoja, sino consultar y ver la realidad de cada pueblo en el Perú. Es necesario porque no se puede atropellar a los indígenas ni a los campesinos en esa forma. El convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Estado peruano e incorporado al ordenamiento jurídico nacional desde 1993, tiene como temas principales la consulta, la participación y el derecho de estos pueblos a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo, en la medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. El Tribunal Constitucional señaló que la vigencia social del Convenio 169 fue sumamente limitada, pero al mismo tiempo, en términos de validez, resaltó y consolidó la calidad del convenio, cuya vigencia en nuestro país se dio desde 1995 y que desde esa fecha no fue materia de regulación por parte del Congreso o del Poder Ejecutivo. Al no haberse implementado tal derecho, se generó una situación de inseguridad que afectó no solo a los pueblos indígenas, sino a aquellas personas que desarrollaron acciones sin que el Estado haya exigido previamente llevar a cabo el proceso de consulta. El derecho a la consulta no es un derecho individual, es un derecho colectivo que se reconoce a los pueblos tribales y a los pueblos indígenas, con quienes el Estado deberá dialogar para lograr en conjunto el desarrollo del país sin vulnerar los derechos de sus integrantes. Después de las sentencias del Tribunal Constitucional, nuestro país promulgó la Ley de Consulta Previa el 6 de septiembre último y desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. El derecho a la consulta es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, y tiene por finalidad alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente. La consulta se deberá realizar a través de un diálogo intercultural que garantice la inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. Según el Tribunal Constitucional, los próximos años servirán para evaluar la aplicación de un derecho que tiene carácter constitucional. Este fue nuestro informe sobre la consulta previa, en el marco de la nueva ley de consulta previa, y que se ha dado a partir del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Aquí hay que tener presente algo muy importante. Hasta antes de la expedición de este convenio 169, se consideraba que los pueblos indígenas de todo el mundo debían ser asimilados, es decir, la cultura occidental debía prevalecer sobre las tradiciones de estos pueblos indígenas. A partir de este convenio 169 se establece una situación de equiparidad, es decir, la cultura occidental empieza a respetar
las tradiciones y la idiosincrasia de estas poblaciones. Es en ese marco que se dicta esta ley de la consulta previa. Esto hay que tenerlo muy presente para poder comprender la real dimensión del convenio 169 y la ley de la consulta previa. En el siguiente bloque estaremos conversando con la doctora Alicia Abanto, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Regresamos después de la pausa.